¿Puede realmente una simple nuez cambiar el rumbo de toda una nación o solo sembrará una nueva desilusión en el corazón de África? Burkina Faso se ha lanzado a una de las apuestas más audaces jamás vistas en el continente africano. En tan solo 3 años, ha plantado 20 millones de árboles de anacardo. Cada una de esas semillas, enterrada bajo el sol abrasador del Sahel, carga con la promesa de riqueza, soberanía y dignidad para un pueblo que ha sufrido durante décadas la volatilidad y la dureza del clima y los mercados. Sin embargo, bajo esa esperanza tan férrea, también crece un temor igualmente poderoso. ¿Y si todo fracasa? El anacardo, o marañón, ha pasado de ser una simple nuez a convertirse en símbolo de la salvación nacional. Representa la oportunidad de transformar el futuro, de romper las cadenas de dependencia histórica y de decidir, finalmente, el propio destino. Sin embargo, la realidad es implacable. La sequía avanza sin piedad, el clima es cada vez más extremo, y los mercados globales fijan los precios con fría indiferencia, sin tener en cuenta las vidas que dependen de cada kilo de nueces. La historia reciente ya ha enseñado a Burkina Faso que las grandes promesas a menudo terminan en polvo, y que la esperanza, sin acción concreta, puede ser tan efímera como una brizna de hierba bajo el sol del desierto. No solo está en riesgo el dinero invertido o los años de trabajo. Lo que podría perderse es el futuro mismo, la dignidad y la soberanía de todo un pueblo. ¿Serán estos 20 millones de árboles el inicio de una nueva prosperidad o solo las raíces de una ilusión peligrosa? Para comprender la magnitud de este desafío, primero tenemos que explorar el origen de esta apuesta monumental. ¿Por qué, entre todos los cultivos posibles, Burkina Faso eligió el anacardo? ¿Y por qué lo hizo ahora? La historia detrás de esta decisión revela mucho más que una simple estrategia agrícola. Es el reflejo de años de lucha, aspiraciones colectivas y amenazas constantes. Durante más de 4 décadas, el algodón reinó absoluto en los campos polvorientos de Burkina Faso. Su apodo, Oro Blanco, era más que un nombre. Era una promesa y una condena. Millones de campesinos lo sembraban con la esperanza de prosperar, pero esa promesa se desvanecía cada vez que una crisis internacional sacudía el mercado. Los precios globales del algodón danzaban al compás de mercados lejanos, decisiones políticas en Europa y América, y subsidios que favorecían solo a los grandes productores del norte. Aquí, en Burkina Faso, el costo era alto, familias enteras endeudadas, vulnerables y atrapadas en un ciclo de pobreza. Cada temporada repetía la misma historia amarga. Los agricultores trabajaban de sol a sol, pero su futuro dependía de decisiones tomadas en oficinas extranjeras. Los subsidios occidentales hundían los precios y aquí, en los campos africanos, los sueños se marchitaban junto a las plantas secas. La historia del algodón en África Occidental, especialmente en Burkina Faso, es un espejo de lo que ocurrió en otras partes del mundo. Por ejemplo, en India, durante el siglo XIX, el cultivo del algodón también llevó a millones de campesinos a la ruina, cuando los precios internacionales cayeron tras la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. En Egipto, la dependencia del algodón durante el mandato británico dejó al país vulnerable a las fluctuaciones internacionales, lo que demostró que apostar todo a un solo cultivo puede ser peligroso. Frente a esta realidad, surgió una pregunta urgente. ¿Y si el futuro de Burkina Faso no está en el algodón? Fue entonces cuando la mirada se posó en una semilla diferente: el anacardo. Una nuez pequeña pero resistente, capaz de sobrevivir a la sequía y cada vez más codiciada en los mercados internacionales. A diferencia del algodón, el anacardo no está atado a los hilos de los subsidios occidentales. Su cultivo ofrece una alternativa: autonomía, resiliencia y la posibilidad de crear riqueza en casa. La decisión de apostar por el anacardo no fue casualidad. En los últimos 20 años, la demanda global de anacardo se ha multiplicado por 5. Países como India y Vietnam se han convertido en los mayores procesadores y exportadores del mundo,
comprando toneladas de nueces crudas en África para luego venderlas procesadas a precios mucho más altos en Europa, América y Asia. La visión del presidente Ibrahim Traoré fue contundente: plantar 20 millones de árboles de anacardo en apenas 3 años. No bastaba con exportar materia prima. Había que transformar la cosecha aquí mismo, agregar valor, crear empleos e impulsar cooperativas. Dar a mujeres y jóvenes la oportunidad de dignificar su trabajo y participar en la construcción de una economía rural más justa. Esta estrategia recuerda a experiencias exitosas en otros lugares del mundo, como en Brasil, donde comunidades enteras han salido de la pobreza gracias a la transformación local de productos agrícolas, o en Tailandia, donde el impulso a la agroindustria permitió que millones de agricultores mejoraran sus condiciones de vida transformando y exportando productos como el arroz y la caña de azúcar. El plan es audaz y ha encendido el entusiasmo en aldeas y ciudades por igual. En escuelas, mercados y plazas, el anacardo se ha convertido en símbolo de esperanza y liberación. Pero el escepticismo también crece. Plantar no es cosechar. El anacardo exige paciencia, inversión y cuidados constantes. La apuesta es arriesgada. Si falla, Burkina Faso podría perder años de esfuerzo, inversiones y volver a caer en la dependencia y la pobreza. Es un todo o nada. En la década de los 70, Brasil vivió un auge similar con la soja, pero la falta de planificación llevó a la sobreexplotación y, en algunos casos, al abandono de tierras enteras. Eso es un recordatorio de que el éxito depende de una gestión cuidadosa y de políticas públicas sólidas. Pese a todo, la campaña avanza. Los campos, antes dominados por espinos y algodón, comienzan a teñirse de verde anacardo. Cooperativas se organizan, talleres de capacitación florecen y brotan las primeras plantas de procesamiento local. Pero una pregunta sigue en el aire. ¿Serán estos millones de árboles la llave de un futuro soberano o la raíz de una nueva desilusión colectiva? A medida que los árboles jóvenes echan raíces, las comunidades enfrentan nuevos desafíos. ¿Quién controla realmente el destino del anacardo y qué obstáculos acechan en el camino hacia la soberanía? Cuando los grandes camiones con placas extranjeras cruzan polvorientos caminos antes que nadie, los agricultores se preguntan: ¿de quién será realmente el futuro del anacardo en Burkina Faso? Detrás del optimismo por los millones de árboles nuevos, emerge un conflicto silente. Empresas de la India y de Vietnam avanzan con contratos tentadores, comprando anacardos en bruto a precios que evocan la vieja trampa del algodón. El temor es palpable: que el fruto de años de trabajo y esperanza vuelva a escapar de las manos locales para enriquecer a otros, lejos de casa. Lo mismo ocurrió en Ghana con el cacao. Aunque el país es uno de los mayores productores mundiales, la mayor parte de la transformación y el valor añadido se realiza en Europa, lo que deja a los agricultores ganeses con una pequeña fracción de las ganancias globales. Los agricultores observan, impotentes, cómo el valor se desvanece en los primeros eslabones de la cadena. Los anacardos salen de las aldeas casi sin procesar, listos para ser transformados en riqueza bajo otros cielos. Las cifras que se murmuran son alarmantes. Hasta un 80% de la cosecha podría exportarse sin ningún valor añadido local, a menos que se actúe con decisión. Este fenómeno también se ha visto en Mozambique, donde la liberalización del mercado llevó a la casi desaparición de la industria local de procesamiento de anacardo, relegando al país a ser mero exportador de materia prima. Esto va más allá de la competencia extranjera. Es el riesgo de una nueva recolonización comercial, donde contratos y acuerdos firmados lejos de los campos sustituyen las viejas cadenas, pero mantienen el mismo desenlace. Agricultores y país se quedan con las migajas, mientras el negocio real florece afuera. Es una historia que se ha repetido desde el siglo XVII, cuando el comercio de especias en el sudeste asiático era controlado por potencias europeas, y los nativos apenas recibían un pequeño pago por productos que generaban fortunas en el extranjero. La experiencia amarga del algodón sigue presente. Décadas de esfuerzo no evitaron que la industria textil mundial se llevara la parte del león. Ahora, el anacardo enfrenta el mismo peligro: convertirse en simple materia prima barata,
mientras las verdaderas ganancias se deciden en otros continentes. El gobierno, viendo el abismo, reacciona. Lanza la Iniciativa Nacional de Procesamiento del Anacardo, una apuesta urgente por capturar el valor dentro del país. Se anuncian fábricas, se movilizan recursos, se forman cooperativas. El objetivo es claro: que los propios burkineses tuesten, pelen y empaquen el fruto de su esfuerzo. Este modelo se inspira en ejemplos como el de Etiopía con el café, donde el gobierno limitó la exportación de café sin procesar para fomentar la industria local y aumentar los ingresos nacionales. Pero el tiempo apremia. Si no logran procesar ni regular, Burkina Faso podría perder su nueva riqueza y atarse a un ciclo renovado de explotación, ahora disfrazado con contratos modernos. El sueño de independencia económica pende de un hilo. Solo un sistema sólido de procesamiento local puede impedir que el anacardo sea otra promesa traicionada. En Costa de Marfil, el aumento de plantas de procesamiento ha generado miles de empleos y ha permitido que el país retenga una mayor parte del valor de su producción de cacao y anacardo, demostrando que el procesamiento local es la clave para el desarrollo. La tensión crece. El futuro del anacardo, y con él el del país, se decide ahora, en el filo entre aprovechar la demanda global y resistir el despojo maquillado de globalización. Pero, ¿puede la apuesta nacional superar la presión extranjera y la urgencia de los agricultores? La siguiente batalla se libra en los pueblos, donde cada decisión tiene el peso del futuro. Transformar nueces en oro. Escalera de prosperidad o espejismo que se deshace bajo el peso del calor, la sequía y la corrupción. El estruendo de las máquinas ha dejado paso al murmullo constante de decenas de miles de nuevos empleos nacidos en torno al anacardo. Fábricas y cooperativas brotan en ciudades y aldeas, dando trabajo estable y digno a mujeres y jóvenes que antes solo conocían la incertidumbre. El anacardo no solo llena bolsillos, empodera, reinventa sueños y alimenta la esperanza de un futuro distinto. Por ejemplo, en la ciudad de Bobo Dioulasso, una cooperativa de mujeres ha pasado de recibir apenas 5 francos CFA por kilo de anacardo crudo a ganar 20 veces más tras procesar y vender el producto terminado en mercados regionales. Pero la verdadera revolución ocurre en el proceso. Ahora, el anacardo se pela, se trata y se envasa dentro del país. El valor de exportarlo ya procesado se triplica. Cada kilo que antes salía crudo, ahora significa un ingreso mucho mayor. Esto inicia la diversificación de la economía de Burkina Faso, que durante generaciones fue rehén del algodón, el oro blanco. Hoy, el anacardo amenaza con destronar ese reinado y abrir una nueva era. En Tailandia, una apuesta similar con el arroz permitió a la nación liderar el mercado internacional durante décadas, demostrando que agregar valor local puede cambiar el destino de un país entero. El salto no pasa desapercibido. Burkina Faso inspira a toda la región. Los ojos de Ghana, Mali y Côte d'Ivoire observan con ambición, buscando replicar o incluso superar el modelo. La competencia se agudiza. Burkina Faso se encuentra en el epicentro de una carrera por el liderazgo del mercado africano del anacardo. En Benín, por ejemplo, el gobierno ya ha anunciado la plantación de 10 millones de árboles en 5 años, siguiendo el ejemplo burkinés. Sin embargo, sobre este auge flotan amenazas visibles e invisibles. El clima no perdona. Sequías prolongadas matan plantaciones enteras, arrasando años de trabajo y dejando comunidades en el filo del abismo. En el año 2023, una ola de calor extremo redujo la producción en un 30%, obligando a muchas familias a buscar medios alternativos de subsistencia. Y como en tantas historias africanas, la sombra de la corrupción acecha. Fondos que desaparecen, favores que se intercambian, decisiones tomadas en despachos cerrados, sabotean el potencial colectivo. En Kenia, la corrupción en la industria del café minó la confianza de los agricultores y provocó el colapso de cooperativas enteras, un riesgo que Burkina Faso debe evitar a toda costa. La mala infraestructura añade otra barrera. Caminos intransitables y falta de almacenamiento
convierten el sueño del anacardo en una carrera agotadora contra el tiempo y la naturaleza. En la región de Cascades, por ejemplo, la falta de carreteras pavimentadas obliga a los productores a caminar horas para llevar sus cosechas a los centros de acopio más cercanos. Mientras tanto, la presión de los grandes compradores internacionales no cede. Precios que oscilan sin aviso, contratos que pueden arruinar años de esfuerzo, y un mercado global dispuesto a exprimir cada ventaja. En la India, la especulación con los precios del anacardo ha llevado a crisis periódicas para los pequeños productores, una advertencia clara para Burkina Faso. El riesgo es inmenso. Si Burkina Faso pierde el control de la cadena de valor, toda esta bonanza podría desmoronarse en una sola temporada. La prosperidad que hoy se vislumbra podría evaporarse al menor descuido, y millones de esfuerzos individuales quedarían a merced de fuerzas externas. En Argentina, la crisis de la soja en 2019 demostró que el exceso de confianza puede conducir a pérdidas devastadoras si los precios internacionales se desploman de repente. Celebrar el éxito inmediato es tentador, pero la pregunta persiste. ¿Puede el anacardo sostener una transformación profunda y duradera? ¿O es solo un espejismo que la próxima crisis puede borrar sin piedad? Ahora, el destino de Burkina Faso pende de un delicado equilibrio. La siguiente decisión podría marcar la diferencia entre un nuevo comienzo y una amarga lección para todo el continente. Soberanía, ingresos y empoderamiento. ¿Qué revela realmente el anacardo sobre el desarrollo auténtico? La historia de Burkina Faso demuestra que diversificar cultivos y apostar por el procesamiento local es vital para romper la antigua dependencia de exportar solo materias primas baratas. El anacardo se ha convertido en mucho más que un simple fruto. Representa la posibilidad de retener valor dentro del país y evitar que las riquezas nacionales terminen en manos foráneas. En Malasia, el desarrollo de la industria del aceite de palma permitió al país triplicar sus ingresos agrícolas, demostrando que la transformación local es la clave para el desarrollo sostenible. Detrás de este cambio, late la fuerza de mujeres y jóvenes. Ellos han formado cooperativas, aprendido nuevos oficios y asumido el liderazgo en la cadena de valor. Su participación no solo multiplica los beneficios económicos, sino que fortalece la dignidad colectiva y el tejido social. En la localidad de Banfora, una cooperativa de jóvenes ha desarrollado una marca propia de snacks de anacardo, que ahora se vende no solo en Burkina Faso, sino también en países vecinos, generando ingresos y autoestima. Pero el Sahel es implacable. La resiliencia ante el clima y la capacidad de adaptación diaria resultan esenciales. Agricultores y agricultoras han aprendido a regar con poca agua, a plantar en suelos áridos y a proteger los árboles de plagas persistentes. Sobrevivir aquí exige innovación y vigilancia constante frente a los riesgos ambientales. Un ejemplo inspirador viene de Israel, donde la agricultura en zonas desérticas se ha basado en tecnologías como el riego por goteo y el uso eficiente del agua, algo que las cooperativas burkinesas están comenzando a adaptar a sus propias circunstancias. Sin embargo, la transparencia y la regulación determinan si esta transformación será realmente emancipadora o solo otro ciclo de dependencia. Si la producción y las ganancias acaban en manos de grandes intereses externos, el sueño del anacardo podría convertirse en una nueva trampa. Proteger a los pequeños productores, vigilar contratos y defender precios justos es indispensable para que el modelo sea sostenible y replicable. En Ruanda, la transparencia en las cooperativas de café ha sido fundamental para evitar abusos y garantizar que los beneficios lleguen a quienes trabajan la tierra. Así, Burkina Faso se convierte en advertencia e inspiración. Enseña que una nación puede forjar su destino si combina organización, coraje y visión a largo plazo. Pero también advierte que, sin adaptación constante ni defensa firme de los logros, la prosperidad puede desvanecerse tan rápido como llegó. En Corea del Sur, el rápido desarrollo agrícola en los años 50 y 60 fue posible gracias a reformas agrarias profundas y a una vigilancia constante de los intereses nacionales.
Las raíces del anacardo ya profundizan en la tierra, pero serán lo bastante fuertes para resistir las tormentas que se avecinan. La experiencia burkinesa invita a otras naciones a estudiar sus aciertos y tropiezos antes de lanzarse a su propia apuesta. ¿Podrá el anacardo mantener su promesa de independencia y prosperidad? ¿O será arrastrado por las fuerzas que siempre han frenado el progreso africano? La respuesta se juega en los próximos años decisivos. Para muchos expertos en desarrollo, la clave está en crear alianzas regionales, compartir aprendizajes y proteger los intereses nacionales frente a la presión de los grandes compradores internacionales. 20 millones de árboles en Burkina Faso. ¿Serán bosque de esperanza o cementerio de promesas? El futuro del país se sostiene en un hilo tan frágil como la corteza de un anacardo recién sembrado. Tras 2 décadas de pobreza y sequía, el espíritu de la gente sigue en pie. Pero hoy todo lo que han construido se juega en una sola carta. 20 millones de árboles plantados en apenas 3 años. Esta cifra equivale a cubrir un área mayor que la superficie de la ciudad de París. Un dato que asombra y desafía la imaginación. Donde antes había polvo y grietas, ahora crecen hojas nuevas que tiemblan bajo el sol del Sahel. Las raíces, hambrientas de agua, buscan su lugar en un suelo que parecía perdido. Para los campesinos, es un milagro palpable. Para el presidente Ibrahim Traoré, es la prueba viva de una promesa: dignidad, independencia económica y verdadera soberanía. Las historias individuales abundan. En la región de Ouz-Bazán, una familia que antes dependía del algodón ha logrado enviar a sus hijos a la universidad gracias a los ingresos del anacardo procesado localmente. Pero cada uno de esos 20 millones de árboles exige agua, cuidado y paciencia. No hay atajos para la cosecha de los sueños. Los mercados internacionales lo saben y acechan, esperando, en silencio, impacientes, el menor tropiezo, para inclinar la balanza otra vez a su favor. En el pasado, países como Nigeria han visto cómo una mala cosecha o una caída del precio del petróleo podía destruir años de progreso agrícola, una lección que Burkina Faso no puede ignorar. El peligro no solo es climático, también es político y comercial. Una cosecha fallida, una plaga inesperada o la manipulación del precio mundial pueden transformar esa promesa verde en tragedia. Sin embargo, la alternativa es peor: resignarse al ciclo mortal de dependencia y pobreza que ya ahogó al algodón y a generaciones enteras. Para evitar ese destino, Burkina Faso debe construir redes de apoyo, diversificar sus mercados y fortalecer la industria nacional, tal como lo hizo Chile con el vino tras la crisis de la filoxera. ¿Puede África, a través del ejemplo de Burkina Faso, romper el hechizo y escribir su propio destino? ¿O quedará atrapada, una vez más, en las redes invisibles del mercado global y el clima impredecible? La historia de Vietnam con el arroz ofrece esperanza. Tras años de guerra y pobreza, el país apostó por la autosuficiencia y el valor agregado, convirtiéndose en uno de los mayores exportadores del mundo. Burkina Faso puede aprender de ese modelo y adaptarlo a su propia realidad. El final todavía no está escrito. Los campos verdes ofrecen sombra, frutos y moneda fuerte, pero exigen vigilancia constante y cooperación real entre agricultores, autoridades y mercados. Si el proyecto florece, abrirá el camino a un modelo africano de emancipación. Si fracasa, será advertencia para quienes se atrevan a desafiar las viejas reglas del juego global. En Sudáfrica, el fracaso de la reforma agraria en los años 90 mostró que las buenas intenciones no bastan sin un plan sólido y una ejecución rigurosa. Por eso, cada brote de anacardo representa mucho más que un fruto. Es el recordatorio de cuánto puede perderse y cuánto está en juego. La revolución verde africana avanza, pero su destino depende de lo que hagamos hoy y de las lecciones que sepamos aprender mañana. El futuro de Burkina Faso, y quizás el de todo el continente, está en manos de quienes se atreven a soñar, a actuar y a defender el fruto de su tierra con